Muy buenas traders, Donald Trump la vuelve a liar y me va a traer por el camino de la amargura porque me obliga a haceros vídeos todos los días. Como os podréis imaginar, la guerra comercial que parecía que esta semana iba a quedarse estancada porque teníamos Ucrania en el objetivo, ha seguido adelante. En este caso, poniendo el foco en la Unión Europea, poniendo el foco en el sector automovilístico europeo, ya sabéis, uno de los principales sectores de la Unión Europea y que además estos aranceles pueden tener unas consecuencias impresionantes en todos los mercados, no solamente en materias primas, no solamente en las acciones europeas, sino incluso en el euro, dólar, en el oro e incluso puede fagocitar movimientos como los que estamos viendo en las criptomonedas. Así que bienvenidos a Invertir en Valor, ya sabéis, el mejor canal de trading español. Me podéis seguir en todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, ya sabéis, os he dicho, me va a traer por el camino de la amargura y ya sabéis que yo soy partidario de hacer 2 análisis a la semana, 3 quizás, pero hablando de otros activos, y es que con Donald Trump no me da tiempo a aburrirme y creo que a vosotros tampoco. De hecho, en el vídeo que tenía yo preparado, pues prácticamente en el día de ayer, pues su significado se evaporó en tan solo unas pocas horas. ¿Y por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Tuvo la primera reunión de su consejo asesor, de donde están los secretarios de Estado, bueno, ya sabéis que estaba también Elon Musk, para aquellos que hayáis tenido la oportunidad de verlo, y básicamente lanzó dos mensajes. El primero de todos, que la Unión Europea se ha creado, cito textualmente, para joder a los Estados Unidos, y lo han hecho, pero bueno, que digamos, ya sabéis que esto entra dentro de su retórica, y por otro lado, pues lo que nos encontramos es una situación pues bastante sencilla, ha dicho, oye, vamos a poner un arancel del 25% a los vehículos europeos. Tenéis que tener en cuenta que al final una de las principales tres industrias europeas es el sector de la automoción y por lo tanto tiene unas consecuencias muy importantes en el euro. Si hoy estáis viendo que cae el euro dólar, no es porque el dólar se esté fortaleciendo de una sobremanera impresionante. Estáis viendo los efectos que tiene para el euro precisamente esas malas noticias, porque al igual que os decía, que esta semana parece que la economía europea iba bien, que los PMIs de Alemania la semana pasada habían salido bien, que incluso el conflicto de Ucrania pues iba un poquito a menos, que también teníamos una estabilidad política en Alemania, pues bueno, viene Trump y hace pop, explota por los aires. Pues bueno, en este caso es la impresión más rápida que podéis tener y la manera más simple de contaros todo esto. Pero claro, estos aranceles van a ser en el corto plazo, van a ser solamente cuestión de unas semanas que la Comisión Europea, que en este caso Ursula von der Leyen, llegue a un acuerdo con Donald Trump para quitar estos aranceles o disminuirlos. Bueno, seguramente lo acabaremos viendo ese posicionamiento por parte de Europa, por llamarlo de alguna manera. Claro, esto, pues mientras dure, pues todo ese efecto alcista que íbamos teniendo durante los últimos días, pues se ha evaporado y de hecho nos ha situado en mínimos prácticamente de esta semana. De hecho, de las últimas 2 semanas, todo lo que habíamos ganado lo hemos perdido. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que la política va a ir por otro sitio. No solamente se va a intentar aplacar, por un lado, a Donald Trump, sino que si no está dispuesto a ceder en las exigencias, vamos a llamarlo así, de la Unión Europea, pues en este caso probablemente la Unión Europea ponga aranceles a los Estados Unidos. Y de hecho tenemos un guiño muy importante por parte de China que también le interesa mejorar su relación comercial con Europa. Y ya lo han dicho varios presidentes y lo han dicho varios expertos, Estados Unidos no puede mantener una guerra comercial con China y con Europa a la misma vez, porque sería el final económico de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación va al alza, teniendo en cuenta que los PMIs se encuentran positivos pero van cayendo mes a mes ligeramente y teniendo en cuenta que la deuda de Estados Unidos se encuentra en cifras trillonarias. ¿Cómo traduciros esto al euro dólar para lo que queda de semana y traduciroslo para probablemente inicios de la semana que viene? Se traduce en un euro dólar que muy probablemente dentro de esta caída, que por cierto, también os digo, yo en el miércoles decía, oye, va a llegar un poquito más arriba, no llegó, pero iba a caer por lo menos hasta esta zona. Pues bueno, pues fijaros, ¿no? Cayó, pero cayó por otros motivos que nada tienen que ver y rompió más allá de lo que esperábamos. Por lo tanto, en el peor de los casos, no habéis perdido, por lo menos con mi análisis. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues hombre, yo veo aquí que hay una resistencia muy importante en el 1,041, a mí me parece evidente que además toca en esta zona de mínimos, que además lo tenemos durante todos estos días. Creo que el impacto lo tuvimos con la noticia de ayer. Veremos cómo se comporta Europa. Yo creo que los mercados van a estar a la espera de lo que haga la Comisión Europea al tema arancelario por parte de Europa, porque si Europa pone aranceles, al igual
que ha perdido potencia el euro, perdería potencia el dólar y entonces podríamos ver esa recuperación. En cualquier caso, yo veo difícil otra vez volver a los 0,54. Ya os dije, era un precio muy lejano y que os olvidarais, por ejemplo, el 1,06, 1,07 en el corto plazo, pero lo que sí os digo es que le veo importantes rebotes durante los próximos días si nada cambia. Recordaros que la semana que viene tenemos nóminas no agrícolas, empleo no agrícola, datos de inflación de Estados Unidos. Por lo tanto, la semana que viene, el lunes, ya tendréis vuestro análisis, pero lo que sí os puedo adelantar desde ya es que además tenemos de trasfondo el tema ucraniano. Y claro, el tema ucraniano, y esto ya nos vamos casi prácticamente al oro, fijaros lo que ocurre. Lo que ocurre es que durante el día de hoy, pues ya os lo he dicho, ha acabado de perforar, de hecho llegó hasta la zona que estimábamos, hasta esta zona de mínimos de 2.877. Por lo tanto, el único que se ha visto afectado realmente en análisis ha sido el euro dólar de una manera importante, precisamente por esas declaraciones. Pero lo que os venía diciendo, si Zelensky llegaba a un acuerdo con Donald Trump, y ya parecía que lo había, si en este caso Stramer, presidente del Reino Unido, aumentaba su gasto en defensa o enviaba tropas de paz, si en este caso Francia se comprometía también a enviar tropas y aumentar el gasto en defensa de la Unión Europea y liberar y llevar, ¿no?, esas propuestas a Bruselas, pues lo más probable es que el oro cayera. Ya os lo había dicho, al final la paz de Ucrania iba a hacer que el oro cayese, por supuesto. ¿Sigue estando en la pendiente alcista? Sigue estando en la pendiente alcista. También es cierto, ¿se ha fortalecido ligeramente el dólar después de todas las caídas de los últimos días? Sí, en este caso, pues eso que ocurre, pues ocurre pues lo que hemos tenido, corrección por parte del dólar, corrección por parte, en este caso, de la paz en Ucrania y sobre todo teniendo en cuenta que hoy, ahora mismo, se estarán reuniendo, no sé cuándo exactamente veréis el vídeo, pero se estarán reuniendo Zelensky y Trump para cerrar ese acuerdo respecto a las materias raras, respecto a cuál puede ser la intervención de Estados Unidos en Ucrania de cara al pacto de seguridad. Pues lo normal es que el oro caiga. De hecho, ha sido uno de los principales catalizadores para que el oro suba durante los próximos días, durante los últimos años. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, porque yo aquí lo que veo es que los 2.840, 2.850 puede ser la próxima zona. De hecho, yo no me antojaría nada ahora mismo con el oro, sobre todo porque está en caída libre. Ha caído desde 2.951 a 2.876. Estamos hablando de prácticamente unos 800 pips en tan solo 3 días y esta volatilidad pues nos puede devolver aquí o incluso hundirnos hasta aquí. Sí que yo sería partidario de esperar a la semana que viene, sobre todo porque también os digo una cosa, no sabemos exactamente qué es lo que va a firmar Trump con Zelensky, cuáles son realmente los compromisos de defensa, todavía es muy etéreo y tocará leer la letra pequeña. Por lo tanto, para daros tiempo a vosotros y para darme tiempo a mí y sobre todo a los analistas a sacar alguna conclusión, yo os diría que con el oro fuerais bastante prudentes, incluso que lo olvidarais esta semana. Y por último, hablar del elefante en la cacharrería, porque al final menuda la que ha liado. Yo ya os decía que el Bitcoin por aquí debería rebotar. Vale, bien. De hecho, aquí tuvo un movimiento alcista y yo decía, bueno, pues volverá a los 90.000 y puede ser una buena oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Bitcoin, debido a esas declaraciones de Trump, debido a esas declaraciones pues, que teníamos respecto a los aranceles europeos, mucha gente dice, el Bitcoin es defensivo. El Bitcoin no es defensivo. Y además, si el oro cae, es decir, está vinculado al oro cuando sube, está vinculado al oro cuando cae, pero no siempre sube lo mismo que el oro. Es decir, es una cosa muy complicada, ¿no?, muy compleja de entender, pero básicamente el Bitcoin no es un valor defensivo, aunque intente replicar las veces del oro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Falta de interés, falta de política de inversión, falta de comentarios en Internet, como os he dicho, va en otra dirección, falta de FOMO y, por supuesto, en este caso, pues lo que os he dicho, los fallos que tuvimos con el tema del hackeo de Ethereum, lo que hemos tenido ahora mismo de guerra comercial, que la gente está retirando su dinero a la espera de lo que pueda ocurrir, bajada del oro, por lo tanto, hay gente que como lo tiene vinculado al oro sale, nos lleva hasta aquí. Es decir, en el Bitcoin no está ocurriendo otra cosa. No penséis que es que hay grandes ballenas, que se están yendo el Bitcoin, la gente que ha dejado de creer. No, simplemente si no hay rendimientos rápidos, que es lo que posiciona el Bitcoin, pues la gente sale. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos hemos metido en una tierra de nadie importantísima. Estamos en 84.000. La próxima parada arriba es 89.000, pero es que la próxima caída son 72.000. Recordaros que este movimiento tan agresivo, tan alcista, se dio durante los días que se iban aprobando ETFs en la SEC, después además de que Donald Trump hubiera ya salido elegido presidente, además que parecía que iba a haber una política súper alcista en el Bitcoin con regulación específica, etcétera. Pues bueno, pues estamos volviendo a esa época, se ha pasado el FOMO y ahora mismo estamos pagando todo ese efecto, ¿no? Si la situación sigue así, no se habla del Bitcoin, no está teniendo importancia, la gente no le presta atención, nosotros, pues bueno, simplemente lo analizamos, pero vemos que es que tampoco tiene mucho más recorrido, pues obviamente el Bitcoin debería de caer. Y si la guerra comercial se sigue acentuando y encima hay una posibilidad de paz real hoy en Ucrania, o por lo menos un primer acercamiento, pues lo normal es que el Bitcoin, que también ha vivido de esa inestabilidad política,
caiga. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente, y recordaros, hay mucha gente, por ejemplo, en Rusia, que se había metido en criptomonedas, incluidas entre ellas el Bitcoin, para poder evitar las sanciones internacionales. Y por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que era un activo de necesidad. Si Rusia va a dejar de tener esas sanciones en breves, la gente querrá convertir su dinero en criptomonedas en fiat. Por lo tanto, hay gente también saliendo precisamente por ese motivo. ¿Que son pocos? Sí, pero digamos que si os dais cuenta, todos los motivos a día de hoy para que el Bitcoin crezca, no está ocurriendo ninguno de ellos. Y por lo tanto, cuando no ocurre ninguno de ellos, lo lógico es que caiga. Por lo tanto, correcciones, pues hombre, no sé si llegará hasta los 80.000 o si llegará hasta los 73.000. Prácticamente en el día de ayer llegó a los 82.000. Pero lo que está claro es que ahora mismo llegar a los 95.000 difícil, llegar a los 100.000 prácticamente imposible. Y llegar a máximos históricos durante los próximos días, ya os digo yo, que se antoja prácticamente imposible. Por lo tanto, seguiré informando, pero ya os digo, el Bitcoin no le veo buen futuro, al menos en el corto plazo. Decía Cathie Wood, la directora de ARK, que iba a llegar este año a 700.000, por bueno, que me sujete el cubata. Así que con esto dicho, chicos, espero que os lo hayáis pasado bien el vídeo, que os sea de utilidad, que lo hayáis entendido bien, porque el panorama fundamental es importantísimo y más en estos días. Si os dais cuenta, os podría plantar bandas de Bollinger y muchos indicadores técnicos, pero os dais cuenta de que realmente los tiros van por otro sitio. Así que con esto me despido, espero que os sea de utilidad el vídeo y como siempre dejéis un like y un comentario. Nos vemos con más análisis. Un saludo y hasta la próxima.